Ante todo, buenas noches tengan todos ustedes. Reciban un saludo a nombre del presidente de la Sociedad Peruana de Neurología, el doctor Chávez, y un saludo de parte de toda la Junta Directiva. Estamos con la primera reunión académica mensual organizada por la Sociedad de Neurología para todos nuestros asociados y no asociados. En esta oportunidad, siguiendo nuestro formato, vamos a tener el gusto de tener a un invitado internacional de mucho prestigio. Es el doctor Manuel Quinteros, médico radiólogo internacionalista del Instituto Oncológico de Panamá, con el tema material embolizante. A continuación de él nos va a acompañar el doctor Pedro Contreras, médico radiólogo que trabaja en el Hospital Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Lima. Y después de esto pasaremos a las preguntas. Bueno, antes quería hacer un aviso, recordando a todos los asociados y a todos los radiólogos presentes que el Congreso Peruano de Radiología ya está en curso. Se llevará a cabo el 3 a 5 de octubre de este año. Los invitamos cordialmente a que todos participen y tengan su agenda separada para esa fecha. Congreso Peruano de Radiología, que va a estar muy bueno, con temas y profesores invitados de alto nivel. 3 y 5 de octubre. No se olviden, separen su fecha para ese momento. Muy bien, sin más preámbulos, doy pase al doctor Manuel Quinteros. Doctor, encantado de recibirlo. Reciba nuestros cordiales saludos. Por favor, el público suyo. Muchísimas gracias a todos. Primero que todo, quiero darle las gracias a la Sociedad Peruana de Radiología y al doctor Pedro Contreras por la invitación a esta, a esta exposición. Vamos a compartir. Muy bien. El tema que he escogido para conversar y para platicar en esta ocasión es de agentes de embolización, que es un tema bastante básico, pero un tema bastante importante, tanto para el médico radiólogo en formación, médico especialista, y también para los subespecialistas en el área de radiología intervencionista. Conocer que existen múltiples agentes de embolización es importante tanto para la vida de la interpretación de imagen como para la terapia endovascular, y es importante conocer que existen múltiples tipos de materiales para poder entonces dar un correcto uso del mismo. Y así tenemos que, a manera de introducción, la primera vez que se tiene conocimiento de que se utilizó esta técnica de embolización fue en 1904, cuando el señor Robert Daubal utilizó parafina y vaselina en las carótidas para un tumor sangrante de cabeza y cuello, y pues desde ahí hasta la actualidad se han dado múltiples actualizaciones. Están utilizando toda clase de tecnología para poder obtener los agentes embólicos ideales, ¿no? ¿Y en qué se basa esta técnica? Esta es una técnica, una terapia endovascular, que su principal objetivo es tanto detener o disminuir el flujo, ya sea arterial, venoso o linfático, utilizando diferentes formas, tanto la obstrucción mecánica, la activación plaquetaria y la cascada de coagulación, dependiendo del tipo de agente embolizante que se vaya a utilizar, y lo podemos entonces separar ya sea de forma temporal o permanente. Y es importante conocer cuáles serían las características principales que debe tener un agente embólico ideal, ya que no cualquier material puede ser como un embólico, ¿no? Uno, que sea despliegue y que tenga entrega fácil, ya que no tape nuestro catéter, o por lo menos nuestra vía de acceso y de poder de liberación, para entonces poder obtener los resultados deseados. ¿Qué se debe tomar en consideración al momento de la escogencia de este tipo o del tipo de material a embolizar? Uno, el tamaño del dispositivo que se vaya a utilizar. Dos, si el paciente presenta o no algún tipo de una coagulopatía o no, o el sistema de la coagulación está conservado, y así entonces vamos a poder definir cuál es el embolizante que vamos a utilizar. El tamaño del vaso, y vamos a ver más adelante un algoritmo en el que se divide los embolizantes, dependiendo si es tamaño del vaso grande o pequeño. Si el tejido que se va a embolizar tiene algún tipo de consecuencia, la pérdida irreversible de este tejido o no, sabiendo de que vamos a disminuir el flujo o obstruir o tapar el flujo de un vaso hacia un órgano o a un tejido, y es importante también conocer si se puede perder o no esta estructura, ¿no?
que tenga un despliegue muy fácil, que se pueda entregar y que no tenga problemas en tapar nuestro catéter, ya que si lo tapa vamos a tener algunos problemas inconvenientes. La rapidez del inicio con la que vamos a activar este tipo de material embolizante y sabiendo de que algunas estructuras vasculares van a necesitar embolización selectiva o no tanto selectiva y en algunos casos podemos tener desplazamiento del material de contraste con algunos vasos que no son deseados y entonces producir embolización en sitios no diana, ¿no? Entonces, ¿qué debe responder el operador? Tres sencillos pasos que los resumo en esto. Uno, el tamaño del vaso que vamos a embolizar y así vamos entonces a poder definir qué tipo de material vamos a utilizar. Dos, el tiempo de la oclusión del vaso, si queremos que sea permanente o que sea temporal, o si el tejido viable, que es el que vamos a embolizar, va a quedar viable o va a quedar ya necrótico, dependiendo de si es un tumor o si es una embolización por algún tipo de sangrado. Entonces, vamos a poder definir el tipo de material a utilizar. Entonces, hay que reconocer algunas características antes de poder pasar al algoritmo de los embolizantes, que a menor tamaño del agente embolizante, mayor va a ser la embolización distal y mayor y probabilidad de isquemia vamos a tener. Recordando también que muchas estructuras o muchos tejidos u órganos tienen vascularización colaterales y esto entonces puede producir que se dé la embolización distal más la colateralidad y ese órgano o tejido que se intenta embolizar puede entonces recanalizar con unos vasos colaterales. Podemos tener también agentes temporales o permanentes dependiendo del tipo de lesión que querramos embolizar o podemos tener algún tipo de oclusión más distal en capilares, arteriolas o proximales y así entonces vamos a poder definirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos un algoritmo que se ha presentado dependiendo del tipo de vaso, del tamaño, del calibre de los vasos, si un vaso pequeño o vaso grande, o si la embolización va a ser temporal o permanente, entonces tenemos los diferentes agentes embolizantes que voy a definir. Tenemos para vasos grandes o obstrucción permanente, tenemos los más comunes, los más usuales, que son los coils, que tenemos de diferentes tamaños, de diferentes formas y de diferentes materiales. Y también tenemos los microcoils, que son para usarlos en microcatéteres, ¿verdad? Y estos sí, usualmente los coils necesitan que tener un adecuado sistema de coagulación, ya que estos utilizan la cascada de coagulación para poder entonces hacer el efecto embólico, aparte del efecto mecánico que ya está haciendo el material a utilizar. Y en algunos casos se puede utilizar un coil como un andamiaje para evitar canalización de estructuras no deseadas y poder entonces ayudarse con otros métodos embolizantes. Tenemos varios tipos de coil, los de acero inoxidable y los desmontables con diferentes tamaños y formas. Los de acero inoxidable tienen algunas fibras de poliéster alrededor de su configuración para poder entonces tener un adecuado efecto embolizante. El potencial de recanalización que van a tener mayor los de acero inoxidable, ya que pueden hacer ese efecto, ¿no? de canalización del vaso y el vaso entonces puede recuperar su vascularidad, ya sea por vías colaterales y es importante siempre escoger el adecuado tamaño del coil para evitar o tapar el catéter, la forma en que se está entregando el coil para que no haya migración y existen también algunos coil de acero inoxidables que se pueden recuperar, al igual que los desmontables, ¿no? Sin embargo, los desmontables tienen características más importantes también como la localización precisa, se pueden desplegar parcialmente y puede reposicionarlo o retraerse los coil, algunos tienen esa característica y también algunos tienen fibras también de dacrón o de platino que también ayudan al proceso de coagulación. Aquí tenemos algunos ejemplos, marcas, modelos, tamaños y formas que son distintos y que se utilizan cada uno de forma especial, ¿no? Vemos también esta de la otra marca para vasos grandes o vasos pequeños, también tenemos, y cada uno tiene características importantes. Nos vemos aquí cómo esta tiene estas fibras que también ayudan a esa embolización, a esa formación del coágulo y poder ayudarse para la adecuada embolización. Y acá tenemos otros tipos también, y tenemos los que son los COI, que son empujables y que cuando se liberan ya no se pueden recuperar, y hay unos coil que son recuperables también, ¿no? Y aquí tenemos otros tipos de coil, dependiendo si estamos utilizando
para estructuras periféricas o para estructuras del sistema nervioso central también tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos algunas indicaciones como el andamiaje que pueden utilizarse para eh, como stop en algunas ocasiones para poder acompañarse de otros materiales embolizantes como el gel foam para poder entonces hacer o mejorar el efecto embolizante, ¿no? Los microcoils es importante que siempre deben utilizarse microcatéteres, ¿sí? Y lo ideal sería que se libere para obstruir la mayor cantidad de luz. No siempre se utiliza uno, en la mayoría de las veces se utilizan uno, dos o más de dos coils para poder obtener el resultado deseado. Es importante también que se debe evitar en los casos de malformaciones arteriovenosas pulmonares y se debe entonces sobredimensionar también parte del coil para que cuando ella haga y se despliegue se pueda entonces tener una adecuada función de obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Y evitar que se dé un mal posicionamiento del coil a nivel proximal, ¿verdad? Entonces tenemos los coil que pueden tener deliberación controlada, los coil que pueden ser recuperables y dependiendo del tipo de composición, los de acero son más rígidos, los de platino son mucho más suaves para poder entonces así poder maniobrarlos si son vasos rectos, si son vasos tortuosos y dependiendo del calibre del vaso, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que tratamos en la institución de trabajo, una paciente que tenía un tumor trofoblástico a nivel del útero con un sangrado transvaginal abundante que no paraba, no era candidata tampoco a radioterapia, ya había recibido mucha radioterapia. Nos piden a nosotros que hagamos la embolización. Le pasamos esferas grandes de 700 a 900, vimos que no mejoraba y cuando le hicimos una tomografía vimos cómo pasaba las esferas, el medio de contraste que llevaba las esferas hacia la vena, por lo que decidimos parar la embolización con esfera y utilizamos entonces unos coils y la paciente presenta adecuada resolución, ¿no? Tenemos también tapón vascular, los Amplatzer, son tapones para vasos grandes. Se utiliza un solo tapón en la mayoría de las veces y así podemos entonces tapar el vaso de una manera mucho más eficiente. Claro está, el costo de este material es mucho más elevado. Tienen diferentes tipos, diferentes formas, pueden tener una o múltiples capas y para uso en oclusiones permanentes y tamaños variables, ¿no? Aquí tenemos múltiples tamaños dependiendo del vaso y el tamaño que vamos a ocluir. Es un solo tapón, se coloca, se libera y se obstruye el flujo de forma casi inmediata. Tenemos también los alambres angiográficos desnudos. Al alambre se le va a utilizar la envoltura exterior, usualmente son las guías que se usan. Se retira el teflón y se coloca entonces la parte del cable metálico, se corta y se puede utilizar como embolizante también, siempre y cuando no se tenga otro tipo de material. Se puede utilizar para grandes aneurismas o pseudoaneurismas también se pueden. Y van a tener un reposicionamiento difícil, es una característica que ella tiene porque son casi de forma rudimentarias, ¿no? Pero se pueden adaptar también al exterior del aneurisma utilizando esta modalidad, este tipo de material. Y no tiene un alto poder de trombosis con la cascada de coagulación, razón por la que usualmente hay que utilizar otro tipo de material también que lo coadyuve para poder obtener los resultados deseados. También tenemos las suturas, que las suturas también, con esas que hacemos puntos, que tomamos nudos, se pueden hacer también, se cortan en pequeños fragmentos, ¿sí? Y se van liberando poco a poco, ya sea empujados con una guía a través del catéter o con solución salina se puede ir empujando y se van ahí liberando. Estos que hacen, por ejemplo, los que son de seda, hacen una reacción inflamatoria y ayudan entonces también a la coagulación, a la trombosis, siempre y cuando el paciente tenga adecuado cascada de coagulación, ¿no? Y se pueden utilizar en su mayoría de las veces con otros materiales embolizantes para poder entonces obtener una mejor respuesta, ¿no? Estos materiales son radiopacos en su mayoría y si no, se pueden entonces ir liberando poco a poco con algún tipo de material de contraste. Pero son de liberación limitada, son de liberación difícil y que pueden embolizar unos vasos que no sean deseados en este momento, ¿no? Tenemos los agentes embólicos en vasos grandes temporales,
los coágulos autólogos, se aspira sangre del paciente, espera que se haga el coágulo y se pueden entonces inyectar, ya sea endovascular o extravascular. Por ejemplo, algún tipo de biopsia que se esté haciendo, se puede utilizar el coágulo autólogo y se tapan los vasos sospechosos, ¿no? Tenemos el Gelfuan, uno de los que a mí me gusta mucho utilizar, ya que se activa, es muy ayudado con la agregación plaquetaria y la cascada de coagulación y hace ese efecto de inflamación de la pared del vaso que ayuda también a producir más coagulación. Sin embargo, esto tiene un tiempo de vida limitado, ya sea 3 semanas o hasta 3 meses. Por ende, también se puede utilizar muchas veces en trauma para poder disminuir o parar el flujo sanguíneo mientras el vaso termina de recuperarse, la lesión termina de recuperarse y poder entonces en semanas o hasta 3 meses poder obtener una recanalización del vaso. Podemos tener diferentes formas, ya sea en esponja en bloque o en polvo, dependiendo de lo que contemos o lo que tengamos, podemos tener una embolización más proximal o más distal y se va a preparar de qué manera se cortan. Si viene en esponja o en bloque, se van a cortar el gel Fuan en cuadritos bien pequeños, se meten en una jeringuilla, se coloca una llave de 2 o 3 vías, se hace la mezcla dependiendo de la solución que se desee obtener, se hace la mezcla con medio de contraste, con solución salina para poder ser observado, ya que esto de por sí es radiolúcido, no se ve si uno le está utilizando endovascular o para tapar en biopsias. Entonces siempre se debe tener, dependiendo del tipo de vaso y el tamaño del vaso, se hace la dilución, ya sea con mayor cantidad de material líquido como la solución salina y el contraste, o con menor cantidad para poder entonces tener una adecuada pasta. Cada quien entonces lo va modificando dependiendo del uso que le vaya a dar. Entonces, podemos tener en forma de suspensión para vasos de pequeño tamaño o los torpedos que son para vasos de mayor calibre y estos vienen en forma distintas. Lo utilizamos también en algunas ocasiones, muchas ocasiones, como ya se los comenté con los coils, para las oclusiones permanentes. Los coils nos ayudan a tener como un stop y vamos depositando el gel Fuan también ahí en el vaso que ya hemos tapado con un coil previamente y entonces nos ayuda como un andamiaje este tipo de materia. Y vamos a ver que también tenemos algo de aire atrapado. Por ejemplo, en este paciente que le hicimos una biopsia esplénica sabiendo que el vaso es un órgano que sangra bastante. eh, Se le tomaron las muestras, llegamos con la aguja, le tomamos la muestra de que salió positiva por una lesión metastásica y se retira la aguja central, se retira el coaxial, se deja la parte externa de la aguja y a medida que vamos retirando, vamos introduciendo, metiendo la mezcla de gel Fuan con solución salina y medio de contraste. Y aquí vemos cómo en el trayecto vamos a ir tapando ese trayecto o ese espacio que fue ocupado inicialmente por la aguja. Y aquí vemos entonces el medio de contraste en el trayecto. El gel Foam sabemos que está ahí depositado, pero también puede ir mezclado con algo de burbuja de gas. Y esto es importante al momento de localizar dónde fue colocado el material y no estresarse ni preocuparse de estas burbujas de gas que son burbujas de gas que luego se van a reabsorber. Entonces, para agentes embolizados en vasos pequeños de forma permanente, tenemos las partículas, tenemos las esferas. Las partículas, usualmente que son de polivinil alcohol, son mezclas no uniformes de partículas, son partículas que tienen formas amorfas de diferentes tamaños que hacen una respuesta inflamatoria y tiene más riesgo de aglomerarse, ¿sí? Entre más diluido esté, menos riesgo de aglomerarse ellas tienen. Vienen en múltiples presentaciones, tamaños y formas. No tienen una forma exacta, son diferentes formas y hacen entonces la oclusión distal dependiendo del tipo de dilución que se le está dando. Pero estos también, como pueden hacer embolización muy distal, dependiendo de la forma que tenga, pueden llegar a producir algo de necrosis focal y absceso, razón por la que hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar este tipo de partículas que vienen de forma amorfa. La oclusión mecánica es lo que usualmente va a producir este tipo de agente embolizante. Activan la trombina y producen también algún tipo de crecimiento de los fibroblastos, perdón, que ayudan también a producir una reacción inflamatoria y protrombótica que ayudan también a la embolización. Sin embargo, puede haber algún tipo de reflujo, embolizaciones en sitios no deseados o puede haber aglutinación o oclusión del catéter
por aglomeración de este tipo de material, que son un material que es irregular y amorfo cada uno de las partículas, ¿no? Tenemos las esferas, estas esferas son materiales también de tisacril que están entrelazados con gelatina, por ejemplo, las Embofer tienen una forma más precisa, ¿sí? Son mayormente compresibles, o sea que se puede hacer una aglutinación y ellas pueden entonces también mantener su forma, se pueden aglomerar y tienen una mejor oclusión del vaso, mucho más anatómica y más funcional, y no son reabsorbibles. Forman grumos, pero en menor reacción o en menor proporción que las partículas que ya les mencioné, ¿no? Tenemos la BitBlock también, que es otro modelo, también hidrogel de polivinil alcohol, también tiene esa capacidad de ser compresible e hidrofílicas también. Y dependiendo del tipo de tumor que vayamos a embolizar, así mismo entonces uno puede utilizar el tamaño de las microesferas, ¿no? Si vamos a utilizar los miomatosis o la mioma uterino, utilizamos esferas de mayor calibre, o si vamos a realizar procedimientos de vasos de muy pequeño calibre, se utilizan asimismo entonces el tamaño menor de las microesferas, ¿no? Tenemos que son muy importantes también porque las DCBIT son también se pueden cargar medicamentos como la doxorubicina, la irinotecan y pueden entonces darse para terapia oncológica, ¿no? Tenemos ahora también que está muy de moda el tema de la radioembolización con el litrio y tenemos entonces los dos tipos más comunes de esferas, creo que son los que existen hasta ahora, la Cidesfer, la Steraesfer. La Cidesfer tienen mayor actividad y están aprobadas por la FDA para metástasis hepática del colon, pero se pueden utilizar en otros tumores hepáticos. Y las Teresfer están aprobadas ya por FDA también para los carcinomas hepatocelulares, pero también se utilizan en otros tipos de tumores primarios o secundarios del hígado, ¿no? Las Cidesfer tienen un tamaño mucho mayor, son hechas de resina, ¿ok? Cada una de las esferas tiene hasta 50 becquerelios, a diferencia de lo que pasa con cada una de las esferas de Teresfer, que tienen mayor cantidad de radiación, 2500 becquerelios. Por ende, en una menor cantidad, en una misma cantidad de becquerelios, por ejemplo, 3 becquerelios, acá en la de Cidesfer se van a necesitar mayor cantidad de microesferas, a diferencia de lo que pasa con la Teresfer, ya que cada una de las esferas tiene mucho mayor cantidad de radiación. Tienen un efecto embólico leve la Teresfer, mientras que la Cidesfer tiene un mayor efecto embólico. Entonces, se han hecho múltiples estudios, pero los que están ahorita aprobados son la Cidesfer para la metástasis del colon y la Teresfer para carcinoma hepatocelular. Entonces tenemos otros agentes, los agentes líquidos embolizantes, por ejemplo los cianoacrilatos. Esto es un embolizante también que a nosotros nos gusta mucho utilizar, es una goma, como le llamamos, se utilizó por primera vez en 1975, son adhesivos tisulares que cuando se mezclan con ambiente iónico, por ejemplo la sangre o la solución salina, ellos tienden a precipitar y a formarse el efecto de goma, ¿no? Por ende, siempre debe ser utilizado o mantener un adecuado flujo de dextrosa en agua, que les explico más adelante. ¿Cómo funciona ella? Ellas hacen algún tipo de reacción inflamatoria, una necrosis intimal, producen también algo de edema perivascular, puede llegar a tener también algo de dolor el paciente. Por ende, siempre hay que apoyarte mucho de los anestesiólogos, y hacen algún tipo de reacción de cuerpo extraño, porque es una goma, literalmente es una goma que va entrando al sistema vascular y hace ese tipo de reacción proinflamatoria que ayuda también a la embolización, ¿no? Y no va a depender de los parámetros de la coagulación, ya que no los requiere, no los utiliza en su función. Simplemente ella, con o sin alteración de la coagulación, ella va a hacer la función siempre y cuando se deposite de manera correcta. Es importante, ya que, como les mencionaba, que ella hace la polimerización con efectos iónicos, ya sea la sangre o la solución salina. Siempre es importante, antes y después de utilizar el material, de inyectar el material, se debe inyectar una solución glucosada con dextrosa del 5%, y se puede liberar también o hacer efecto de empuje del material utilizando solución glucosada, ¿no? Y se debe ir moviendo el catéter a medida que se va a ir depositando el medio embolizante, se debe ir moviendo para evitar de que este pegamento que está dentro del vaso se vaya también a pegar con el catéter y podamos tener algún tipo de complicación.
En algunos casos se puede utilizar también un coil como forma de stop o un andamiaje distal para no embolizar otras estructuras no deseadas y luego entonces se coloca el cianoacrilato o el pegamento, ¿no? Y podemos tener riesgo, por ende siempre hay que tener mucho cuidado al utilizarlo para evitar este tipo de riesgo como la oclusión del catéter o pegarse en el catéter en el émbolo y luego entonces ya no poder retirarlo y ahí es si viene el problema. Entonces tenemos aquí estos tipos de pegamentos, los cianoacrilatos, y dependiendo del tipo de pegamento vamos a tener formas, vamos a tener precios, y importante siempre saber de que vienen en concentraciones, cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, este que es el Histoacril, viene en cantidad, el vial viene de menos de un cc, por ende hay que saber optimizar el uso de este material. Y aquí tenemos los distintos tipos de cianoacrilatos o de goma, lo tenemos los metil, butil y exil cianoacrilatos. Y dependiendo de cada uno de estos acínitos, vamos a tener también cómo va a ser la polimerización, la fuerza y la toxicidad y la fuerza de adhesión o de goma. Y tenemos que los metil cianoacrilatos van a tener mayor capacidad de pegamento a diferencia de los exil cianoacrilatos, pero bueno, al final van a producir el mismo efecto que es el de la embolización, ¿no? Y es importante también que el cianoacrilato usualmente es un material que no se ve de forma endovascular, razón por la que en muchas ocasiones hay que mezclarlo siempre con otro material embolizante y contraste que es el lipiodol, ¿no? Ya que te puede ayudar a tener una radiopacidad que se pueda ver el medio de goma, ayuda a que se dé una embolización rápida, también ayuda a que tenga una baja tasa de recanalización y pueda entonces penetrar en el lecho vascular. Y así entonces podemos hacer, dependiendo del tipo de material embolizante, dependiendo del tipo de la experticia del operador, del intervencionista que esté haciendo el procedimiento, hacer algún tipo de dilución. Lo ideal siempre es colocar por cada una dosis de lipiodol, colocar la misma dosis de el pegamento, ¿no? Pero dependiendo también del operador, si se quiere una polimerización rápida, una polimerización que pare directamente la obstrucción o el flujo vascular que se está dando en ese momento, utilizamos entonces más cianoacrilato y menos lipiodol. Pero si lo que deseamos es que el tratamiento corra y discurra por el vaso y tenga mayor flujo distal, entonces utilizamos mayor lipiodol por cantidad de cianoacrilato. Y así entonces tenemos cuáles son los tipos de uso que se le puede dar a este tipo de material. Tenemos malformaciones arteriales, malformaciones arteriovenosas, sangrados, de un paciente que tenga algún tipo de alteración de la cascada de coagulación y que no coagule, podemos utilizar este tipo de material. Podemos realizarlo también en embolización de la vena porta, las varicoceles, los varices, los endolic y conducto torácico cuando hay fuga del material o hay quilotórax. Entonces aquí tenemos un paciente también que utilizamos para una embolización de la vena porta, un paciente que ya ha tenido hepatectomías, segmentectomías y que la cirujana nos pide a nosotros que le hagamos embolización de la porta para hacer hepatectomía derecha mayor completa y poder entonces obtener un hepático izquierdo residual hipertrofiado, ¿no? Y aquí vemos cómo tenemos la mezcla del lipiodol con el histoacril que se ve radiopaco, opacando los vasos portales del lado derecho. Vemos acá, le hacemos un portograma y vemos cómo se definen más los radículos portales del lado del segmento 4, que eran los que se deseaban preservar. Y vemos cómo aquí en la tomografía podemos obtener este material embolizante que se ve radiopaco, hiperdenso, más hiperdenso que los vasos sanguíneos, y así entonces poder definir de que verdaderamente estuvimos y se le dio terapia al lóbulo derecho. Tenemos el lipiodol, que es como ya el que ya les acabo de mencionar, que no solamente es un agente de contraste, sino que también tiene ese efecto embolizante y se utiliza principalmente con los cianoacrilatos o cuando se va a hacer embolización hepática convencional para algún tipo de tumor, también se logra utilizar este tipo de medicamento o de contraste embolizante. Tenemos también los líquidos esclerosantes, por ejemplo, como el etanol, ¿sí? El etanol absoluto que se utiliza para hacer esclerosis, para hacer embolizaciones. Sin embargo, tiene desventaja como que puede llegar a tener algo de reflujo o embolización en sitios no deseados, ya que es un material muy líquido, muy viscoso, ¿sí? En algunos casos se puede utilizar con un balón
previo para que obstaculice el flujo directo y no permita que se dé reflujo, ¿no? Y por ende es un material que duele mucho, por ende siempre hay que apoyarse también por los anestesiólogos y dar la sedación profunda. Existen otros esclerosantes de menos uso, pero también que pueden servir, como la iodopovidona, la tetraciclina, bleomicina, solución salina, y el ácido acético también que tienen ese efecto embolizante, ya que van a producir trombosis e inflamación, y siempre es importante tener el sistema de la coagulación sin problema, ¿no? Tenemos el tetradesil sulfato que se usa mucho también para venas varicosas, la vena espermática, la congestión pélvica, malformaciones arteriovenosas, y se utiliza para este tipo de tratamiento. Tenemos el Onix también, que es un material embólico líquido principalmente para las malformaciones, las fístulas, las endofugas, ¿ok? Y es importante saber de cómo es este tipo de material, que va a ser un material que va a ser soluble en dimetil sulfóxido y precipita con el alcohol etinil vinílico. Por ende, también entonces se le coloca tantalio micronizado para poder entonces ser observado como de forma radiopaca en los estudios angiográficos. Y aquí tenemos entonces una comparativa ya sea del pegamento glue como los cianoacrilatos con el Onyx. Es mucho más rápido el efecto de pegamento que tiene los cianoacrilatos a diferencia de lo que pasa con el Onyx. Eh, Tiene una mayor adhesión al vaso sanguíneo, mayor efecto embólico, mucho más rápido el cianoacrilato, pero la preparación de la goma debe ser inmediata, debe ser utilizada en el mismo momento en el que se va a preparar porque necesita tener la solución glucosada. A diferencia de lo que pasa con el Onix, que usualmente puede demorar más tiempo después de haberse preparado para poder utilizarlo, y así como el cianoacrilato hay que utilizar dextrosa al 5%, en el Onix también para que no polimerice tan rápido y poder entonces obtener ese efecto embólico. Y aquí tenemos también la trombina, que utilizamos también usualmente cuando hay pseudoaneurismas, luego de punciones que sean periféricas, ya que ¿cómo va a actuar? Haciendo de que se cambie el fibrinógeno por fibrina y que se produzca entonces el coágulo. En algunos casos se puede utilizar también con Gelfuan para ayudarse. ¿Y cómo se usa aquí? Por ejemplo, aquí vemos este diagrama en el que se ve el flujo, se forma un pseudoaneurisma. Utilizamos una jeringuilla de 10 mililitros con solución salina hasta que uno está seguro que llegó al vaso y luego va a aspirar para saber de que uno llegó al vaso, y luego entonces va a cambiar esa jeringuilla por jeringuillas de tuberculínica, las de 1 cc, y va inyectando poco a poco 500 unidades o 1 mililitro, poco a poco, lentamente, sin necesidad de hacer compresión hasta que se observe la oclusión total del pseudoaneurisma, y luego de eso entonces se hace la compresión, ¿no? Y siempre vigilando los pulsos más distales, ya sea el inguinal, el pedio, para corroborar la adecuada permeabilidad de estos vasos, ¿no? Y tenemos otros agentes embolizantes que son para vasos pequeños de forma temporales. Tenemos unos conocidos como el Gelfuan en polvo, que ya les había comentado también, que son agentes para vasos pequeños dependiendo de la dilución que se haga. Así mismo, entonces podemos obtener los resultados deseados. Tenemos el Avitane, el Angiostat también, que son fibras de colágeno bovino que se liberan y son temporales, ¿no? No son permanentes, ¿no? Y van a ser igual el efecto de embolización o de la obstrucción mecánica de la luz. Y tenemos también este material que son unas esferas también que son para vasos pequeños y que son embolizantes temporales, ya que son hechos de almidón. Ellas también sirven para cargar medicamentos como la gencitabina, doxorubicina, docetacel, irinotecan, y sirve para el tratamiento de carcinoma hepatocelular o tratamientos de metástasis hepática por primario de colon, ya que ellas van a hacer transporte para el medicamento, se liberan adentro de la lesión tumoral, y luego entonces ya no hace un efecto embólico, solamente hace un efecto del medicamento de transporte, y así entonces llegan hasta su lugar deseado, ¿no? Y estas son esferas como son de almidón, no demora mucho tiempo en el sistema, en el torrente sanguíneo, y al llegar a su función, a su tumor, entonces ellas se liberan y eh, se desaparecen, por así decirlo.
Y aquí entonces, de manera de resumen, también tenemos uno que hizo la sociedad Siri también. Tiene este pequeño diagrama, que es que el que uno también puede utilizar para optimizar el uso del material embolizante y poder entonces adecuarse a las necesidades del caso, de la clínica del paciente y poder entonces dar y utilizar adecuadamente el material embolizante. Muchas gracias a todos. Doctor Quintero, buenas noches. ¿Qué tal? Saluda a Sheila Alfaro. Discúlpeme, demoré un poco con un Hola, paciente. Un gusto hola, buenas tenerlo noches, con doctora, ¿qué tal? nosotros. Un gusto. Muchas Muchas gracias gracias. por participar en el capítulo acá de la Sociedad de Radiología Intervencionista y gracias por su ponencia. De verdad que bastante informativa en cuanto a cada uno de los agentes actuales, sobre todo que muchos de los colegas quizás habían escuchado muy poco y que sabemos que en la institución donde usted labora, el doctor labora pues, en el Instituto Oncológico de Panamá, donde tienen amplia experiencia en terapias oncológicas de embolización. Eh, Sabemos que usted utiliza muchas de las esferas en diversas presentaciones. Eh, Habíamos conversado un poco, quizás para hacer las preguntas al final de las dos ponencias. ¿Está usted de acuerdo? ¿O el doctor Contreras también que está listo? ¿Sí? Al final de las No exposiciones, se entonces, escuchó. dejamos el tiempo para las preguntas que están hechas. Ok, vale. Eh, eh, Decía que al final de las ponencias que tenemos nosotros los miembros de la sociedad que estamos conectados, ¿no? Damos la bienvenida al doctor Pedro Contreras Cojal, que es médico radiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en la Clínica Delgado en AUNA. Él ha sido formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha hecho su especialidad en el Instituto de Biología Intervencionista en el Instituto de AICI. Bueno, a continuación les voy a presentar el tema de Buenas noches con todos, agradecidos con la sociedad por la invitación y con el doctor Manuel Quinteros, que tuvo todas sus deferencias cuando estuve por Panamá. Muchas gracias. Bien, el tema que elegí es drenaje percutáneo de la vía biliar, debido a que tanto en el instituto como en muchos hospitales de Lima tenemos muchos pacientes que vienen de ictericia, usualmente en el escenario oncológico con enfermedades localmente avanzadas o incluso metastásicas y que necesitan este tipo de drenaje. Entonces, he venido a mostrarles el por qué hacemos el drenaje de la vía biliar y cuáles son sus indicaciones, ¿no? En el resumen de la presentación vamos a ver a quién y por qué drenamos, cuál es el escenario dentro de los pacientes que van a entrar a quimioterapia, la anatomía y volumen del parénquima hepato, las complicaciones y cuáles son los desafíos que nos enfrentamos tanto en Lima y provincia cuando realizamos este tipo de procedimientos. Siempre es importante recalcar que uno antes de hacer el procedimiento usualmente tiene alguna ayuda diagnóstica de imágenes, sea una ecografía, tomografía o en este caso colangioresonancia, que nos permite graficar adecuadamente la vía biliar y nos permite también predecir a qué nos vamos a enfrentar antes de realizar el procedimiento, ¿no? Como podemos ver, este era un paciente que le habían hecho un hepático y una anastomosis y aparentemente había una estenosis en esa unión. Y cuando uno hace la canulación de la vía biliar, uno puede ver que las imágenes se relacionan adecuadamente con lo que uno había visto en la colangioresonancia. No puede ver el pasaje, que es verdad que pasa hacia duodeno, pero hay un estenosis que luego se trabajó con balón. Entonces, quería mostrarle lo que usualmente pasa cuando uno analiza este tipo de pacientes y que si uno viera estos escenarios en estas 4 tomografías de 4 pacientes distintos, uno puede ver claramente que la vía biliar está dilatada en el 1, 2 y 3 y que por más que el paciente esté ictérico o presente prurito, el del paciente número 4 probablemente no sea candidato de la vía biliar. La realidad es que nuestro algoritmo quedaría como que si la vía biliar está dilatada, paciente que va a ir hacia drenaje. Si la vía biliar no está dilatada, quizás tengamos que hacerle un control en 2, 3 semanas. La realidad es que este algoritmo no es tan simple como lo que se está presentando acá.
Entonces debemos tener en claro por qué estamos haciendo drenaje de la vía biliar. Usualmente uno espera sacar al paciente de un cuadro probablemente colangítico, un paciente que presenta prurito, o es un paciente que quizás va a entrar a quimioterapia. Entonces, ¿qué evalúo para drenar la vía biliar? Tan solo es suficiente evaluar el calibre de la vía biliar, y si ese es la respuesta, ¿cuánto es el calibre o el corte para uno decir que la vía biliar está dilatada? Realmente no existe mucha información respecto a esto. Debemos recordar que no solo estamos viendo una imagen de un paciente cuando lo analizamos, sino pertenece a un contexto clínico, y este paciente es totalmente diferente si presenta un adecuado performance status, así es un paciente que quizás no tiene un buen pronóstico, incluso o parámetros laboratorios están alterados, ¿no? Incluso con una vía biliar marcadamente dilatada y con un adecuado performance status, quizás sea un paciente que pueda entrar a quimioterapia, y es necesario que al momento de hacer el drenaje uno tiene que hacer un drenaje vigoroso y que realmente corresponda al adecuado, a llevar a los adecuados niveles de bilirrubina para que el paciente pueda entrar a quimioterapia. Entonces, si uno pusiera una escala en el drenaje, quizás muchos en el instituto y en algunos otros hospitales, tanto de Lima como provincia, solo hacemos el drenaje con catéteres externos, pero hay que reconocer que existen catéteres que son dedicados para la vía biliar, ¿no? Que son internos externos. Algunos pacientes necesitan incluso más de 2 drenajes por el tipo de lesión que tienen. Pacientes que se les puede colocar stent, se puede hacer la colangioscopía o incluso radiofrecuencia endocannulaar. Y es importante conocer que una vez que uno hace un correcto drenaje, los demás caminos se nos abren, porque quizás lo más difícil en un comienzo es generar ese camino hacia vía biliar. A partir de ello, uno puede utilizar esas guías y poder colocar un stent o incluso hacer colangioscopía, realizar una adecuada biopsia, como veremos más adelante, o influir en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes cuando uno le hace radiofrecuencia endocannalicular. No solo colocarle el catéter externo, que está como única indicación en pacientes que tienen colangitis. Es verdad que no siempre uno puede pasar por el tumor, que usualmente es estresante y deja pasar las guías hacia la parte distal duodenal, pero ese debe ser nuestro objetivo, porque si recordamos un poco la fisiopatología de la bilis diaria que se produce, es más o menos 1 litro. Si nosotros le dejamos el catéter externo todos los días, es un paciente que en un contexto oncológico va a perder aproximadamente 1 litro de líquido cada día, y lo que va a pasar es que con el tiempo van a regresar pero deshidratados, hipotensos, y en vez de hacerle un bien, quizás estamos condicionando un poco la condición clínica de estos pacientes. Entre las causas, vamos a enfocarnos un poco más de lo que usualmente vemos en el INEM, que es la parte oncológica. Están los tumores primarios de la vía biliar, lesiones secundarias, tumores primarios propios del hígado, que de alguna u otra manera condicionan dilataciones segmentales total de la vía biliar intra y extrahepática. Dentro de las indicaciones, como podrán hay indicaciones para enfermedades tumorales, lesiones benignas, también incluso para lesiones de la vía biliar, cuando se hacen colestectomías, colangitis, pero vamos a resumirlas en las más frecuentes dentro del escenario oncológico, que son los pacientes que vienen con prurito e ictericia, los pacientes que uno trata de prevenir o tratar la colangitis, o aquellos que quizás es en el escenario en donde uno puede influir en la historia natural de la enfermedad, que es los que van a entrar en quimioterapia y uno quiere bajarle la bilirrubina. Como pueden ver en este caso, el estudio de colangiografía se correlaciona adecuadamente con la fluoroscopía. Uno puede ver que hay una imagen por defecto de relleno hacia la parte distal del colédoco, una vez que ha canulado la vía biliar. Es por eso que siempre es importante tener las imágenes previas para hacer un planeamiento de que si uno va a colocar solo 1 o 2 drenajes y cuál va a ser su abordaje. Este paciente, por ejemplo, llegó con una bilirrubina 35, obviamente llega itérico, con un primario probablemente de la vía biliar. Como pueden ver, la imagen está reflejando lo que es defecto de relleno por una lesión que es estosante, una dilatación retrógrada, tanto para el hepático común y la vía biliar intrahepática. Pero también lo que nos sirve este tipo de estudios es para conocer las estructuras que son faltantes. Si uno ve, ninguna rama posterior derecha ha sido pintada, porque probablemente está aislada. Entonces, si uno hace solo el drenaje de la vía biliar que está pintando, van a quedarnos ramas aisladas, y son pacientes que usualmente son recurrentes
porque vienen por episodios de colangitis aisladas y vienen por episodios de fiebre. Entonces tenemos que reconocer esto para que eventualmente sean programados y para que pueda drenarse también esa vía biliar. Es por eso que, recalcando lo que dije en un principio, no es que solo drenemos pacientes que tengan vía biliar dilatada, importa el contexto clínico y hacia qué estamos apuntando. Si es un paciente que va a ir hacia tratamiento paliativo y solo quiero quitarle la ictericia, o es un paciente que va a ir hacia un tratamiento de quimioterapia y realmente quiero bajar la bilirrubina hasta niveles que pueda acceder a una adecuada quimioterapia. Recordando un poco la anatomía, como pueden ver, casi solo en el 60% cumple esta disposición, en donde la rama posterior derecha se une con la anterior, forman un tronco común y se une con el lado izquierdo. Pero como pueden ver, también existen variantes y es donde la rama posterior derecha tiene una inserción a nivel de la rama principal izquierda o quizás es una trifurcación y lo que los cirujanos a veces se complican con las colecistectomías en pacientes que quizás son jóvenes cuando tienen una inserción baja de la rama posterior derecha y se forman estas lesiones de vía biliar cuando no se tiene una adecuada visualización del cístico como estructura crítica. Y estos pacientes que terminan con lesiones de la vía biliar posterior derecha, luego uno tiene que tratar de hacer una bilioplastía o recuperar, o en el mejor de los casos, quizás colocar estén biodegradables, porque si este paciente es joven y eventualmente se le hace una hepático y una anastomosis, probablemente en 15, 20 años va a tener cirrosis, va a tener episodios repetidos de colangitis ascendente. Es porque incluso en nuestros reportes de colangiografía no solo reportamos la parte de si presenta o no presenta cálculos cuando son patologías benignas, sino también describimos la anatomía de la vía biliar, que puede tener muchas variantes y que es importante para el médico tratante o para las personas que eventualmente vamos a hacer el drenaje de la vía biliar, ¿no? Bien, ahora para hacer el drenaje de la vía biliar uno tiene que tener ciertas consideraciones, como es el uso de antibióticos, ¿no? Y la profilaxis es mandatoria, uno puede tener diferentes esquemas al momento de realizar la profilaxis, puede hacerle con piperacilina tazobactam, con cefazolina 2 gramos. Es ideal siempre que obviamente que uno drena la vía biliar, sacar cultivo del mismo, y en pacientes que tengan sospecha de colangitis, hay que tratar de aislar el germen porque como pueden ver casi hasta el 75% está colonizado y tiene que recibir un esquema terapéutico, por más que esté la vía biliar drenada y no esté recibiendo antibióticos, eventualmente uno que va a tapar los catéteres y van a ser pacientes del tiempo van a volver porque no tienen débito por el catéter, porque no ha completado el antibiótico. Como vemos más adelante, los detritus que se van formando dentro de los catéteres tapan y hacen que los pacientes piensen que el catéter no está funcionando, pero a veces porque no han completado el tratamiento antibiótico. Otra cosa es en el tema del abordaje. Como pueden ver, la diferencia entre la imagen A y C es el volumen del lóbulo hepático izquierdo. Uno no espera que cuando uno ingrese con nuestra aguja quede en ángulo de 90 hacia la vía biliar, porque luego cuando uno pase las guías va a ser muy difícil la canulación con las distintas guías por el ángulo que se han formado. Entonces, uno eso lo puede predecir a partir de que evalúa las imágenes o cuando está haciendo la fluoroscopía puede ver cuál es el mejor acceso de tal manera que no lleguemos a esa situación, ¿no? Cuando uno utiliza igual el abordaje derecho con la aguja chiva, ver hacia dónde está apuntando para que no se nos vaya la guía hacia arriba, queremos ir obviamente hacia abajo, hacia la unión del Carrefour y luego al hepático y eventualmente si es un catéter interno externo llevarlo hacia el duodeno. Cuando hacemos el abordaje derecho, recordar que por lo menos debemos hacerlo por debajo del 10º espacio intercostal, porque si lo hacemos más arriba, probablemente pasemos pleura y va a haber el riesgo de que eventualmente haya una fístula pleural, por más que la vía biliar esté dilatada hacia su parte más cefálica del lado derecho. Si lo hacemos a un nivel muy alto, vamos a pasar pleura y vamos a generar complicaciones. Si no encontramos quizás el punto, lo que se hacía antes, no se usaba mucho el ecógrafo, el apuntar hacia la apófisis transversa de T12 del lado derecho y luego hacer como abanico, sin salir de la cápsula para evitar dañar y más posibilidades de sangrado eventualmente. Como les decía, también está reportado cómo podría ser el abordaje, obviamente, de la vía biliar no dilatada, que conlleva, obviamente, mayor experticia, de mayor dificultad por el tema de que la misma vía no esté dilatada. Antes de tocar las vías, uno debe angular el acceso mediante la chiva con la aguja troca que uno prefiera.
porque si no la guía lo que va a pasar es que cuando uno pase la guía va a chocar con la pared o se va a salir y no vamos a poder canularla, ¿no? Y recordar que si la vía biliar no está dilatada, incluso es muy difícil, ¿no? Usualmente lo que se busca es que el segmento 6, que uno quiere canular la rama posterior derecha, es irnos hacia la parte posterior de los vasos portales, ¿no? Un desafío que tenemos bueno, en el instituto y probablemente en muchos hospitales donde también se hace drenaje de vía biliar es que no siempre tenemos el apoyo de anestesiología y a veces terminamos haciéndolo con anestesia local, con algunas cosas que no es suficiente porque recordemos que no siempre podemos anular a la primera vía biliar y eso nos dificulta incluso la operación del paciente. Y si queremos hacer un drenaje interno-externo o si queremos colocar un nuevo catéter, no se puede y perdemos la oportunidad una vez que ya hemos quizás graficado toda la vía biliar, pero el paciente tiene dolor y se mueve, obviamente se pierde todo. Es algo que eventualmente, cuando más procedimientos probablemente se hagan, los hospitales reconozcan el servicio de radiología intervencionista y se pueda hacer que no den también anestesiólogo para poder hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Que sean, formen parte más del equipo. Dentro de las complicaciones que uno tiene que tener en cuenta son el tema de la hemorragia, ¿no? Como pueden ver, es un estudio que hicieron justo donde fui en la Fundación Daiichi, donde encontraron que la hemorragia era uno de los efectos adversos más frecuentes, severo era en un 6%, y entre los factores que más reconocían estaba lo de la coagulopatía y el número de punciones. Determinaron de que 5 más punciones ya aumentaba claramente el riesgo de sangrado en un paciente, ¿no? Y obviamente habían otras consideraciones, como les decía, el tipo de tumor que tienen, si era un hígado cirrótico, lo de las punciones que si era más, si no se había corregido la coagulación previo al procedimiento, ¿no? Si habíamos entrado con una coagulación que quizás está borderline y que eventualmente pensábamos que íbamos a coagular la primera, pero si no corregimos, eventualmente es un paciente que va a sangrar y se va a complicar, ¿no? Cuando hacemos este tipo de procedimientos, tenemos que llevar un registro para saber qué tanto éxito hemos tenido. La verdad es que las sociedades de intervencionismo tienen estándares muy altos para el drenaje de la vía biliar. Incluso para vías biliares no dilatadas manejan estándares muy altos, lo cual implica que para estos procedimientos, o sea, es una curva de aprendizaje que es un poco larga, pero que es necesaria para poder ayudar a nuestros pacientes, en este caso oncológicos, que necesitan el drenaje para poder entrar a algún tipo de tratamiento. Y quizás este es el escenario más importante de un paciente que se le pueda dar, se le pueda hacer este procedimiento, porque el darle quimioterapia le puede cambiar el curso natural de su enfermedad, pero si uno lo examina en números, obviamente va a tener mayor sobrevida aquellos pacientes que se le ha hecho drenaje biliar versus los que no se le ha hecho. Y el corte que determina el pronóstico de qué paciente va a tener mayor tasa de éxito se encontró en bilirrubina 12. En el caso les mostré, de nada es un paciente que entra con bilirrubina 35. Por más que yo le haga el drenaje de la vía biliar, probablemente nunca llegue a estándares normales dentro de lo esperado para que un paciente pueda entrar a quimioterapia. Como sabrán, solo 1 de cada 3 pacientes que se le hace drenaje vía biliar llegará a entrar a quimioterapia porque lamentablemente estas enfermedades de la biliar, las lesiones primarias y algunas lesiones metastásicas son agresivas y los pacientes tienen pronóstico de vida acortado por esos motivos si es que no reciben tratamiento. Y no van a recibir tratamiento si nosotros no hacemos el drenaje de la vía biliar. Dentro de los factores que aumentan la tasa de supervivencia es que al momento que yo encuentre que el paciente tenga un buen performance status, que es valorado con el ECOG, tenga una bilirrubina menor de 12 y un LDH menor de 300. El drenaje de la vía biliar, como les había dicho, depende mucho de qué escenario me encuentro, porque no voy a exponer a un paciente que tenga un mal pronóstico a solo drenarle la vía biliar para intentar iniciarle quimioterapia cuando yo sé que su performance status no es tan bueno. Es más, el intentar hacerlo probablemente vaya en desmedro de la calidad de vida que le queda a ese paciente. Distinto es el caso en un paciente que se encuentra con colangitis o quizás es un prurito muy marcado que el paciente, la única manera es drenándole la vía biliar. Por eso es importante reconocer esto. Y es importante porque yo espero que si mi paciente va a entrar a quimioterapia, debería disminuir por lo menos el 20% del basal de la bilirrubina en los primeros 7 días.
y al mes esperaría que por lo menos sea un 50%. Dentro de los agentes quimioterapéuticos que utilizan está irinotecan para algunas metástasis de colon, gemcitabina para colangiocarcinoma, plaquitaxel para cáncer de páncreas, pero nada de eso se va a usar como en el caso de irinotecan si tengo una bilirrubina más de 2. O sea, claro que se le puede dar, pero no va a tener efecto en el paciente. Entonces, si recordamos el primer caso que teníamos una bilirrubina 35, realmente llegar a bilirrubina 2, 3 es muy complicado, solo con un drenaje externo de la vía biliar, incluso con un drenaje interno externo. Probablemente lo mejor que le pueda ofrecer en su momento es cortarle stent y esperar que en unos meses pueda entrar a quimioterapia y eventualmente presente mejoría clínica, ¿no? Igual con gencitabina, si uno aplica quimioterapia paciente que tiene bilirrubina alta va a ser toxicidad hepática. Y el plaquitaxel en cáncer de páncreas tiene que reducir la dosis casi en un 75%, porque si no, no va a ser metabolizado este agente quimioterapéutico. Entonces, obviamente, con dosis tan bajas no le voy a hacer nada al tumor y el paciente va a ir empeorando poco a poco. Lo que se busca como objetivo es que por lo menos debe tener una bilirrubina entre 2 y 5 para que el paciente pueda entrar a quimioterapia. Con esa salvedad que una vez que yo decido que mi paciente, que creo que mi paciente puede entrar a quimioterapia, debe haber bajado el 20% a los 7 días y al mes por lo menos al 50% su basal, ¿no? Claro, un paciente que entra a quimioterapia va a tener una mayor probabilidad de sobrevida que aquellos que no entran a quimioterapia. Y obviamente los pacientes que tienen mejor performance status, como habíamos visto antes, tienen mayor tasa de supervivencia que aquellos que no, que tienen ECOG 2 o 3. Ahora bien, tenemos que recordar que uno no realiza el drenaje de la vía biliar solo de donde se encuentra dilatado, sino que tenemos que valorar el volumen hepático para saber qué es lo que estamos drenando. En este gráfico está representando la vía anterior derecha, que aproximadamente representa el 35% del volumen de la vía biliar, la rama posterior el 30% y el sector izquierdo un 35%. Teóricamente, yo al menos debería drenar el 20%, pero lo ideal es el 50% para llegar a los estándares de quimioterapia que les había comentado antes. Entonces, bien, en este caso, podemos ver de que claramente la vía biliar está dilatada y que todos los segmentos hepáticos, por lo menos en el corto que se ve tomográfico, no están astróficos. Distinto es el caso en donde aquí podemos ver que el segmento posterior derecho probablemente esté atrófico y si incluso presentara mayor dilatación de la vía biliar respecto del lado izquierdo, no gano nada drenando el lado derecho en el sentido de que si de por sí esto representaba aproximadamente un 30-35%, pero ahora que está atrófico, probablemente solo represente un 15% del volumen total. No estoy llegando al objetivo para poder que mi paciente vaya a quimioterapia. Probablemente, aunque sea más difícil técnicamente en algunos casos, tendré que drenar el lado izquierdo, que usualmente representaba el 30-35%. Ahora que está hipertrofiado, probablemente sí me represente el 50% y no necesariamente, y no comunicar el lado derecho, y son pacientes que nacen con colangitis, ni siquiera tendría que drenarlo. Porque al final recuerden, es importante recordar en qué escenario me encuentro. Si voy a entrar a quimioterapia, tengo que ser más vigoroso con mi drenaje. Igual acá, probablemente el lado izquierdo, que es el que tiene la vía biliar dilatada, sean estratégicos. Yo le dreno de ese lado, no representa el 30 ni el 35% que veíamos antes, ¿no? Probablemente será un 15, un 20%. Y aunque sea más difícil, tendré que drenar del lado derecho para que realmente mi objetivo sea el 50% del volumen hepático y que al cabo de los 30 días yo pueda ver que mi bilirrubina ha bajado y que el paciente pueda entrar a quimioterapia. En estos casos es importante el drenaje venoso de quimioterapia porque pasa el tiempo y mientras más tiempo pase y el paciente no ha recibido tratamiento, el pronóstico empeora claramente, ¿no? Algunos detalles que son importantes cuando uno hace el drenaje con catéteres interno-externo es que obviamente los orificios tienen que quedar por encima y por debajo de donde se encuentra la estenosis. Y si uno fija el catéter a la piel de acceso al momento de la respiración, lo que va a pasar es que lo va a ir jalando y eventualmente se va a ir quinqueando el catéter y me va a obstruir, ¿no? Y se va a ir jalando, como podemos ver acá, ¿no? Y van a quedar los orificios
a nivel de la estenosis ese catéter no me va a servir. Entonces, tenemos que dejar por lo menos 2 centímetros por fuera de la piel para que el catéter, al momento que el paciente respire, no se quede enganchado ni quede quinqueado y no tenga obstrucción del mismo. ¿Qué desafíos nos encontramos hoy por lo menos en la quizá gran mayoría de hospitales, tanto de Lima y provincia? Esos son los casos que usualmente vemos, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que tiene claramente una estenosis de la vía biliar extrahepática con una dilatación proximal a nivel intrahepático, a nivel del CARREF, y entra con bilirrubina 24. Ojo que ya entra con bilirrubina 24, según lo que hemos evaluado, ya tiene poca tasa de supervivencia. Pero si es un paciente que va a ir a quimioterapia, tendríamos que hacer un drenaje vigoroso. Miren que ha pasado casi poco más, casi 6 meses. Está todavía en bilirrubina 9 y habíamos conversado que para que la gran mayoría de agentes quimioterapéuticos funcione, debe estar entre rangos de 2 a 5. Aún estamos lejos de eso. Igual, uno lo que encuentra usualmente es que nos dan los catéteres multipropósitos, uno los usa para colecciones y también lo utiliza para drenajes biliares. Y lo que hacemos es que lo tratamos de internalizar para que funcione como un drenaje interno-externo, como si fuera un catéter propio de la vía biliar. Como pueden ver, es un catéter que se ha internalizado. No es que un catéter externo, que es el común, el multipropósito, que quizás muchos hemos visto, sea lo mismo que un interno externo con más huecos. Esto lo estudió el doctor D'Agostino y hizo un estudio bastante interesante en donde comparó tipos de catéter con el número de huequitos que tenía, ¿no? En uno le hizo solo un huequito y en los otros catéteres con las mismas dimensiones le hizo 1, 2, 3 y llegó hasta 6 huequitos, unilateral y el otro bilateral. La lógica te diría que quizás si tienes más huequitos y tienes por los dos lados va a drenar más. Pero en los resultados se vio que realmente cuando solo tenía, o sea, máximo 3 huequitos era lo suficiente para drenar porque después iban desmedros más huequitos. Esto explica por fenómenos físicos, pero lo que en sumidas cuentas nos da es que uno no puede hacer que el catéter externo no lo puede internalizar, porque eventualmente lo que va a hacer es aumentar la longitud del catéter al tratar de hacer huequitos, y lo que va a hacer es que no va a drenar nada de ese catéter. Es por eso que cuando queremos hacer un drenaje biliar y queremos hacer que sea interno-externo, tenemos que usar catéteres dedicados a eso. Y estos catéteres tienen que ser adecuadamente colocados para que puedan funcionar y sean permeables. Si uno comienza a hacer más huecos para que drenen más, lo que va a pasar es que eventualmente los pitos que les comentaba antes se van a quedar en la parte más distal del catéter y solo los más proximales van a drenar. Pero si los más proximales quedan por fuera de la vía biliar que no está dilatada o se quedan justo a nivel de estenosis, no va a drenar nada. Esto va a condicionar bien que el paciente se mantenga ictérico, no baje la bilirrubina y eventualmente no pueda entrar a quimioterapia. Bien, hacia lo que apuntamos es que en un futuro cercano es que podamos hacer no solo el drenaje de la vía biliar, sino colocar stents. Se ha visto que si uno coloca stent puede disminuir más rápido la bilirrubina y ese paciente eventualmente va a llegar a los estándares necesarios para entrar a quimioterapia. Quizás más difícil, por lo que he visto, que hacer el drenaje de la vía biliar que colocar el mismo stent, porque ya una vez que están las guías, el colocar el stent es solo ya casi desplegarlo. Es verdad que se tienen que tener ciertas consideraciones técnicas de cómo uno va a colocar el stent, pero a veces lo más difícil es drenar la vía biliar, porque como pueden ver, muchas veces están aislados. En los tumores de Klatsky está todo bombardeado y cada rama se vuelve aislada. Pero esto va a hacer que el paciente baje mucho más rápido la bilirrubina y eventualmente pueda entrar a quimioterapia. Este era un paciente que tenía un tumor neuroendocrino, no comía nada y tenía un tumor neuroendocrino periampular. Y bueno, se le puso un stent biliar dentro del duodenal, pudo entrar a quimioterapia. Lo que se apunta también es que antes, cuando uno no tenía el manejo de la vía biliar, no había forma de ver cuando tenías cálculos intrahepáticos. Hoy existe la colegioscopía y uno puede destruir los cálculos que se encuentran. Y también nos sirve mucho para las lesiones que tienen crecimiento endoluminal,
hay mucha correlación entre lo que uno ve y que claramente es sospechoso. Se está tomando una biopsia en la imagen de la derecha de una lesión que era sospechosa. Hay mucha correlación entre lo que uno ve y toma biopsia para que salga positivo. Los medicamentos cada vez son más específicos y estos tumores que son endocanaliculares, si no tienes una patología confirmatoria que te diga exactamente qué es, a veces no van a recibir la quimioterapia adecuada y el paciente va a ir en desmedro. Entonces hay alternativas que yo espero que cada vez se masifiquen más para que los pacientes puedan entrar a este tipo de terapias. Por lo tanto, en resumen, les quería mostrar un poco lo que es el drenaje de la vía biliar. Hay que drenar con el menor número de catéteres posible si es que yo sé que mi paciente no va a entrar a quimioterapia, porque no lo voy a exponer a colocarle más catéteres sabiendo las complicaciones que le he mencionado. Si yo sé que mi paciente, por su performance status, por la bilirrubina que tiene previa al procedimiento, y porque yo sé que ambos lados se comunican, o yo sé que le voy a poner catéter tanto del lado derecho e izquierdo y va a entrar a quimioterapia, entonces sí puedo ser vigoroso. Hay que evitarlo si no es absolutamente necesario, no hay que exponerlo a todo paciente a drenaje vía biliar con un performance status. Siempre es un buen plan elegir un método de imágenes previos antes de hacer la colangioscopía. Como pudieron ver en las imágenes de colangioresonancia, se correlaciona mucho con las de fluoroscopía. Hay que reducir el número de punciones para evitar obviamente el sangrado y bueno, hay que corregir la coagulación antes de los procedimientos para evitar complicaciones, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Lo felicito por su exposición. Hay una revisión bastante extensa acerca de las indicaciones de los drenajes biliares, que en realidad es nuestro pan de cada día, en la mayor parte de nuestra práctica, ¿cierto? Y muy interesante sobre todo el hecho de escoger hacer un drenaje efectivo cuando se trata de un paciente paliativo. A veces creemos que solo es colocar el drenaje donde mejor se pueda con el menor porcentaje de complicaciones posibles, pero la planificación, como en todo procedimiento percutáneo, es básica para que sea efectivo y sea adecuado para el paciente. Bueno, vamos a continuación a comenzar con las preguntas y respuestas de los participantes en línea y luego, bueno, nosotros procederemos también a plantear nuestras preguntas con el doctor Flores, que estamos ahí bien interesados en que nos las resuelvan. En primera instancia tenemos una pregunta del doctor Oscar Tejada sobre la ponencia del doctor Manuel. Bueno, quería que se le explique algo sobre reacciones adversas de los materiales de embolización. Hola, sí. Bueno, no hemos tenido nosotros en nuestra práctica algún tipo de afecto adverso propio del material embolizante. Más que todo hemos tenido efectos por la técnica o una embolización no deseada, ya que los materiales embolizantes son productos hechos a base en algunos de material bovino, de materiales como los cianoacrilatos, los polivinilo alcohol, que son materiales que son bastante tolerados por el cuerpo, ¿no? Entonces los efectos adversos están más que todo dados por la técnica más que por el mismo material embolizante, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. Sí, bueno, en realidad difícil, ¿no? También sea alérgico al platino de los COIS. Lo que sí, quizás en el caso es un efecto que está descrito en el caso del Onix o los embolizantes líquidos con MSO, que hay una leve pigmentación de la piel cuando se utilizan muy superficiales, ¿cierto? Sí. Existe también el síndrome de posembolización, ¿no? Que también es esperado más que todo en el hígado, ¿no? Que da un efecto así como de gripe, ¿no? De náuseas, vómitos, dolor, malestar general, pero que usualmente es controlado, ¿no? Es autolimitado también ese efecto. Pues sí, creo que es importante que lo conozcan nuestros médicos referentes, sobre todo porque a veces piensan que es una complicación y en realidad es un SIRS nada más, ¿no? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que es autolimitado, se limita con medicación sintomática. Luego tenemos una pregunta del doctor Delgado. Dice, buenas noches. Aprovecha que están los médicos intervencionistas o con capacitación de experiencia comprobada. El doctor escribe de Arequipa.
y está ofreciendo una plaza de trabajo en Arequipa para un radiólogo. El doctor Rengifo los felicita a ambos ponentes por las ponencias y, y quisiera quizás tener acceso a la parte teórica o a la base teórica de sus exposiciones. A ver, ahí ya después de la sociedad le responderemos. Creo que en línea no tenemos más preguntas. Yo quería hacer una pregunta al doctor Quintero sobre el caso de los embolizantes mecánicos, de los COILs. Sabemos que estos pues tienen que escogerse de acuerdo a la medida del vaso y hay que siempre poner un diámetro un poquito mayor, si es vena o si es arteria, el vaso objetivo, ¿no? ¿Cuál usted cree que a su criterio o según su experiencia le parece que sea la sobredimensión adecuada o más plausible? Sí, usualmente lo correcto sería hacer una sobredimensión de un 20, un 30% del calibre del vaso, ¿no? Tanto siempre y cuando para que pueda pasar por el catéter o microcatéter y que pueda hacer entonces el efecto de moldearse al vaso, ¿no? Siempre es importante esto y que no se vaya a migrar el microcatéter también, ¿no? Que se moldee al vaso y que no migre, ¿no? Un 20, un 30% aproximadamente tanto para arteria y más, un poquito más para las venas, ¿no? Porque estas son más, tienen mayor efecto de compresión en la vena. Ujú. ¿Y usted tiene alguna preferencia en cuanto al material embolizante en el caso de los COIS de acuerdo al territorio vascular que va a embolizar, por ejemplo, alguna marca en específico, o le parece que tiene alguno que es muy versátil, por ejemplo, ¿no? Porque acá en nuestros países siempre tratamos de utilizar material muy versátil porque no podemos tener acceso a tantas marcas o a tantos dispositivos en los hospitales nacionales, entonces casi siempre utilizamos material muy versátil y luego los otros ya para pacientes específicos, ¿no? Está muteado, doctor, disculpe. Ah, sí, disculpe. Sí, usualmente nosotros para hacer las embolizaciones más que todo, como trabajamos en una institución oncológica más, usamos microcatéteres con microcoiles, nos gustan mucho los de Terumo, tenemos lo que son empujables y hay también lo que son de liberación y los que son recuperables, ¿no? Eh, pero no tenemos una preferencia como tal, simplemente o el que tengamos o el que mejor se pueda moldear al vaso, ¿no? Y pues en realidad tenemos que acomodarnos a los materiales en la mayor parte de nuestras esferas. Y quería hacer una pregunta al doctor Contreras. Usted en su formación tuvo experiencia, pero yo sé que en el ION sí colocan los stent bioabsorbibles allá en Argentina, donde se formó también. ¿Están colocando stent bioabsorbibles en casos benignos y también malignos? No, en Argentina todavía no ha entrado los que son absorbibles. Eventualmente van a llegar, pero hasta ahora no. Pero están manejando las lesiones benignas, todavía las manejan con dilatación prolongada, poniéndoles muchos catéteres, ¿no? Que es incómodo incluso para el paciente porque no es lo mismo que tener un stent biodegradable que uno lo coloca y eventualmente va a mejorar, pero todavía no ha llegado a Argentina. Y en el caso de los colangiocarcinomas, porque eso creo que para muchos de nosotros bastante problemático, ¿no? Por la progresión a veces rápida y pacientes, mientras más joven es el paciente, más rápido progresa y menos responde al tratamiento sistémico, ¿no? Y la terapia paliativa dirigida hacia nuestra especialidad es bastante alta la demanda, ¿no? Conforme van progresando, ellos, yo sé que en Argentina colocan muchos stents a los pacientes, es decir, tienden a primar bastante la calidad de vida. En el caso de nosotros, la accesibilidad es un poco compleja. Sin embargo, la preferencia del operador casi siempre es a colocar drenajes más que solamente stents en los pacientes que progresan con bastante rapidez, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Lo que pasa es que allá sí se coloca, o sea, la historia natural es que es un paciente que le coloca un drenaje interno-externo y ya está programado para colocarle el stent, porque en estadística se ha visto que sí el stent baja más rápido la bilirrubina. Es verdad que en muchos de estos casos van a ser ingrowth tumoral y eventualmente esos stents se va a tapar,
pero lo que se hace es colocarle stent en stent o hacer alguna técnica, usan mucho que angioscopía para dilataciones a nivel de donde esté el ingrow o radiofrecuencia endocanalicular para eventualmente permeabilizar el stent y que eventualmente él pueda seguir en quimioterapia esperando que pueda mejorar, ¿no? Igual hay que recordar que son tumores realmente muy agresivos que tienen un mal pronóstico y que el paciente lamentablemente va mal, pero les dan calidad de vida por lo menos todo ese tiempo con el TEN, ¿no? No los dejan casi nunca con un catéter. No, sí, claro, eso creo que todos apuntamos a darle mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y la planificación es cierta, la volumetría es básica, ¿no? Por eso también el hecho de que seamos médicos radiólogos nos ayuda mucho porque nos hace planificar mejor en cuanto al volumen y drenaje. Es complicado por las referencias y el acceso del personal de los pacientes acá en salud. No es tan sencillo que ellos, una vez que el drenaje falla o que la bilirrubina no baje los niveles esperados, acudan. Por eso que la comunicación con el oncólogo es básica para que sepa que tenemos dónde más avanzar y no es que se quedó allí y el paciente no tiene otra oportunidad, ¿no? Eso es importante que nosotros estemos a disposición del médico tratante para que podamos llegar a los niveles deseados de bilirrubina, que no siempre es posible. Sí. Que sería lo ideal, pues no es en realidad. Y en cuanto al acceso para realizar en el caso de ambos, ¿cuál es su favorito? ¿Siempre utilizan ecofluoroscopía, a veces solamente ecografía, en el caso de los accesos para la vía biliar? No, siempre con ecografía, ¿no? O sea, siempre lo hemos hecho con ecografía y obviamente con fluoroscopía, ¿no? Ujú. En el caso de usted, doctor Quintero. Nosotros, como tenemos una sala híbrida, podemos utilizar el abordaje por tomografía o lo utilizamos por ecografía también, siempre y cuando esté abordable, o en algunos casos se canaliza la vía biliar, una vía biliar que no tiene la mejor forma, y podemos entonces utilizar la forma estereotáxica, ¿no? También nos abordamos mucho con ese tipo de forma. Ah, qué interesante. Sí, acá, bueno, dependiendo de las herramientas, pero lo ideal es siempre tener ecografía a la mano, no solamente tener el arco en C o el angiógrafo, ¿no? Pregunta el doctor Marcelo Cayo, nos felicita a ambos por las exposiciones y pregunta a ambos, ¿todo bilioma es drenable? Es una buena pregunta. Usualmente hemos tenido casos de bilioma y drenamos tanto el bilioma y la vía biliar. O sea, tratamos de drenar ambos porque si solo drenas el bilioma va a seguir goteando y se va a seguir llenando ese bilioma y va a perdurar eventualmente, ¿no? Entonces, tratamos de drenar la vía biliar y el bilioma, ¿no? Y Bueno, en obviamente hay que realidad, ver los volúmenes que pueda tener que llega a tener ese bilioma, ¿no? Eventualmente hay algunos que son muy pequeños y quedan ahí nada más, no se hace nada, pero hay otros en donde claramente uno va haciendo los controles y esos van aumentando, entonces hay que hacer ambas cosas, ¿no? Tanto drenar la vía biliar y drenar el bilioma. ujú. Bueno, hay un espectador anónimo que pregunta qué materiales embolizantes tenemos en Perú de los que el doctor Quintero ha expuesto. Bueno, me permito responderlas. Tenemos todos excepto las esferas de algodón y obviamente las esferas cargadas con radioterapéutico que todavía no los tenemos en ninguna institución en Perú, es decir, radioembolización. Y tampoco tenemos todavía, a partir recién de la segunda mitad del año, tenemos las DC Bits ya disponibles en Perú, que son las esferas que se pueden cargar con doxorubicina y otros quimioterapéuticos. Pero tenemos las EP-Spheres que son de otra marca comercial que también sirven para algo, para lo mismo, es decir, cargarlas con el medicamento para metástasis y para hepatocarcinoma. Entonces, tenemos un buen bagaje de material embolizante acá, ¿no? Sin embargo, como bien mencionó el doctor Quintero, el acceso en cuanto a economía sí es un poquito mayor en algunos, sobre todo los mecánicos como los coils y los tapones o plugs, ¿no? Pero tiene sus indicaciones, ahí como mencionó el doctor, ¿no? En el caso de ustedes, sí están realizando radioembolización, ¿cierto, doctor? No, en Panamá todavía no tenemos radioembolización. Ah, Esperemos no, ya pronto. están en planes. Bueno, entonces, sí, el doctor que estaba comentando.
que estaban en planes. Es bastante complejo porque involucra otras dos especialidades más, que es radioterapia, medicina nuclear, y también tenemos que tener un físico. Es un poquito complejo porque es una terapia que involucra varias especialidades. No solo es Sí. tener el embolizante, por si acaso. Hay un Y, colega... y, y aunque no le, permiso, y aunque no parezca, lo que más está costando es la albúmina. El macroagregado es lo que más está costando. Hoy ni me diga, estamos nosotros planificando acá en Perú. Bueno, como Acá, comiencen también por ahí, y no lo dejemos para último porque toma más tiempo. la licencia, sobre todo en el estado peruano, es un poquito más Exactamente, complejo. exactamente. Ahí le doy el dato. Ay, genial, ahí conversamos. Acá nos pregunta el doctor Vila, los felicita también a ambos, y ¿hasta cuántos catéteres de drenaje biliar se pueden planificar por tiempo operatorio? Bien, o sea, si queremos, por ejemplo, el caso complejo sería que tengas un paciente que tenga un tumor de Klatskin donde todas las ramas están disociadas. Cuando se tiene el apoyo de anestesiología, o sea, se ha podido poner hasta 4 catéteres porque se le iba a poner algo que se llama stent en lirio, que es poner un stent primero y luego poner los otros 3 que caigan justo sobre el stent más grande y se drena así, ¿no? O sea, puede acabar el paciente, puede salir con 4 catéteres, pero tiene que tener el apoyo de anestesiología porque obviamente poniéndole solo analgesia local no va a ser suficiente, ¿no? Va a depender, como le digo, qué escenario se encuentre, ¿no? Si es un paciente que va a entrar a quimioterapia y todas las ramas están disociadas, se pueden drenar todas las ramas, ¿no? No, sí, claro, también, aparte el tiempo operatorio depende también de la experiencia del operador y del equipo que tengamos, ¿no? No es lo mismo trabajar con un equipo de sala de operaciones de arco en seis o con un angiógrafo, ¿no? Claro. Que es muy complicado, ¿no? A veces. Bueno, el doctor Fiestas pregunta cómo solucionarían una punción accidental de ramo portales. Cuando están haciendo los drenajes biliares, ¿cómo solucionarían que accidentalmente se puso? Me imagino que lo que pregunta el doctor es cómo solucionaría si es que se coloca el drenaje accidentalmente en la porta. Claro, ahora, o sea, uno va viendo en la fluoroscopía, va viendo si lo que pinta es realmente vía biliar o uno está pintando los vasos portales, ¿no? Porque eso es lo que más teme, ¿no? Que si uno centraliza mucho el drenaje, porque a veces pasa que lamentablemente lo que está más accesible o uno lo ve un poco más abordable, que es la parte central, pero conlleva el riesgo de que van a estar las estructuras vasculares y hay más posibilidad de hacer daño. Por eso es que uno al momento que inyecta el contraste tiene que ir viendo, no dejar obviamente el catéter en una estructura vascular. Si uno ve que está pintando vasos, por ahí no es el camino, ¿no? Claro, eso es cierto. Bueno, en realidad nosotros nos ha pasado a veces cuando comienza que se inserta en una rama portal, sobre todo cuando ya uno ha punzado muchas veces o está en la vía biliar muy contaminada con contraste. Y en ese caso simplemente se clampa el dren, se deja así cerrado y cuando se fistuliza y se va a hacer el drenaje convencional, y cuando ya se termine de fistulizar, se retira el drenaje y ya no sangra el paciente. Pero si se ha colocado un drenaje de 12 French en la porta, no retirarlo en el momento porque obviamente va a sangrar el paciente. A veces pasa, ¿no? Acá pregunta la doctora García, también para el doctor Contreras, si es que existe un bilioma, se debe drenar y la vía biliar siempre, o hay algún tamaño de bilioma como referencia, o sea, es en ambos, si es que hay dilatación de la vía biliar también. Eso es lo que pregunta la doctora. Sí, más o menos parecido al anterior. O sea, si uno decidió drenar el bilioma y no es que yo te diga si hay 30, 40, 50 cc, sino uno viendo qué tanto está dilatada la vía biliar, porque eventualmente si solo drenas el bilioma, se va a seguir llenando a partir de la causa de bilioma, ¿no? Hay que pensar que quizás ha sido una lesión de la vía biliar o se ha fistulizado por algo, entonces tienes que drenar esa rama que a veces es difícil, pero tienes que hacer ambos procedimientos, si no va a pasar de que el bilioma se va a seguir llenando. Claro, eso también depende mucho de la evolución, ¿cierto? Porque Sí, realmente es, son es- asintomáticos, la verdad, son hallazgos que uno hace una imagen y encuentra el bilioma y el paciente está tranquilo, ¿no? Entonces uno valora si realmente va a mejorar haciéndole el drenaje
o presenta alguna alteración quizás laboratorial, qué sé yo. Si la presentara, sí, sí debe estar por lo menos hacer ambas, ¿no? Pero dependemos también si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido, ¿no? Cuando tenemos colecciones en general, si el paciente es inmunocompetente, pues si tiene a partir de 50, pues lo drenamos, y si así fuera sintomático, sí. Pero si Ujú. es sintomático y si es inmunocomprometido, a veces hasta con una colección de 10 cc no Claro, levanta, a pesar del antibiótico, y está, sigue con shock séptico, ¿no? Entonces, es más individualizado en realidad en el asunto de los drenajes, pero si tenemos una colección de 5 cc o de 20 o de 10 cc, pues no amerita drenaje generalmente, ¿no? El doctor Díaz Tantalián pregunta, ¿cuál es el manejo para una fístula establecida con el sistema Porta? Es decir, una fístula bilioportal. para el drenaje, o si uno entiende, uno compra en donde el catéter realmente ha dañado la vía biliar, o sea que al momento de colocar el catéter estoy seguro que ha dañado la vía biliar, no luego podría hacer una portografía para ver qué tanto está comunicando o qué rama principal es la que está comunicando, ¿no? Porque a veces son ramas muy pequeñas que eventualmente, como dice, se van a ir tapando y no va a pasar mayor, pero es diferente si es una rama más central y que conlleva, o el paciente va a hacer eventualmente hematomas y ha sido igual daño arterial, ¿no? Perfecto, doctor. Sí, bueno, en realidad las fístulas bilioportales son raras y son difíciles de tratar, pero bueno, más que todo es el manejo antibiótico, ¿cierto? ¿Ustedes tienen alguna experiencia, doctor Quintero, con las fístulas o con las complicaciones de los drenajes biliares, básicamente? Que ahorita justo, por ejemplo, tenemos un paciente que está haciendo ahí su sepsis por colangitis post-drenaje. Sí, usualmente cuando hemos hecho ese tipo de fístulas, que sí nos ha pasado, dependiendo del tipo de catéter también que uno le ponga, ya sea un catéter multipropósito externo o un catéter de drenaje externo-interno, lo que tratamos de hacer es que los orificios, si es externo-interno, los orificios pasen más allá de la unión, ¿no? Tratando de que luego entonces haga el mismo catéter, haga efecto de compresión, efecto de tapón y puede entonces ayudar a tapar y que se forme ese tapón, ¿no? Lo dejamos ahí, se puede dejar abierto. Usualmente no hemos hecho tanta hemofilia cuando tenemos ese tipo de fístula. Cuando lo pasamos y lo dejamos en esa zona en donde se hizo la fístula sin los huequitos, ¿no? Del catéter. Y solamente lo dejamos evolucionar. No hemos tenido de esa forma algún tipo de hemofilia o algo, ni tampoco sepsis, tampoco. Pero sí es una técnica que se puede utilizar, ¿no? Dejarlo sin los huequitos en esa zona para que el mismo catéter haga efecto de compresión o de tapón. Sheila está, creo que Sheila tiene problemas con el audio. Eh, Sheila, ¿alguna pregunta más al respecto? Bueno, yo creo que esto hemos culminado con las preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Esperamos tenerlo nuevamente en estas reuniones académicas científicas y algún día en Perú. Gracias a Pedro. Pedro es un nuevo valor en la región internacionalista en el Perú, que es un ejemplo que tienen que seguir los jóvenes. Un profesor me dijo, lo que tú no lo haces, lo hace otro. Los radiólogos tenemos que capacitarnos en estas cosas, tanto radiólogos generales como internacionalistas propiamente dichos, porque si no lo hacemos nosotros, va a venir otro colega y lo va a hacer y puede pasar. Sheila, disculpa, Sí, se me desconectó el internet un ratito. Gracias. Sheila, ¿algunas palabras tuyas para cerrar este bloque o una pregunta más? Bueno, no, sí, creo que ya es un poco tarde. Agradecemos mucho a los doctores, al doctor Quintero, bueno, un gusto que lo conozco de Panamá, que mucho cariño a su hospital. Es una sede muy docente, su jefe, como siempre nos recibe con mucho aprecio a todos los médicos de Perú. Y bueno,
a él también, que he tenido el gusto de conocerlo en persona. Bueno, doctor Contreras, un gusto, de verdad que recién lo escucho exponer, lo felicito, y bueno, a aplicar los conocimientos que ha adquirido pues en sus capacitaciones y en su entrenamiento, porque en realidad nuestro trabajo tiene un impacto humano bastante fuerte, ¿no? Y ya que somos todavía pocos en Latinoamérica, pues tenemos que ahí unirnos y empezar nuestra escuela. Muchas gracias a la sociedad por la organización, el doctor Flores, el doctor Chávez, que siempre están pendientes del desarrollo académico de nuestra especialidad en el Perú. Un gran abrazo a todos y que tengan buenas noches. Muchas Muy bien. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches. solo me queda despedirme, doctor, nuevamente, hacerles acordar que el Congreso Peruano de Radiología se desarrolla en octubre, recuerden, 3 a 5 de octubre, separen su turno, por favor, estaremos todos presentes ahí con un área de intervencionismo dispuesta a desarrollarse. Sheila, a ti eternamente agradecido, y bueno, una pequeña sumilla, en Arequipa hay unas plazas para el intervencionista, aquellos interesados, por favor, en esta grande ciudad que los espera con los brazos abiertos. Gracias a todos, nos vemos hasta el próximo mes. Chao. Hasta luego. Buenas noches.